Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a su programa Periodismo Hoy. Les saluda como todos los martes a esta hora Alexia Cervantes en compañía de Andrés Solís. ¿Cómo estás, Andrés? Mi queridísima Alexia, pues con el placer de saludarte y pues aún y cuando es martes 11 de enero, pues enviarte una enorme felicitación, un gran abrazo por este inicio de año. Todavía estábamos empezando 2022 y pues yo confío que sea un mejor año con respecto al que acaba de terminar 2021 y por supuesto pues el mismo deseo para todas nuestras audiencias. Pues sí, Andrés, es ya 11 de enero, pero pues muchos apenas estamos agarrando de vuelta la dinámica. Ya sabes que luego se requieren vacaciones de las vacaciones, así que apenas estamos agarrando el ritmo para pues arrancar con todo este año. Y sí, esperemos que nos vaya mucho mejor, aunque la pandemia está todavía ahí. Hay que seguirnos cuidando. En otras partes del mundo ya vemos cómo está la situación con la variante Omicron, así que hay que tomar precauciones. Pero bueno, en el programa del día de hoy, entrando de lleno en nuestra materia, hoy vamos a hablar de un tema que, híjole, pues ya hemos abordado en este espacio y sigue sin resolverse. Es la huelga del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, el Subnotimex, la cual lleva ya pues más de 22 meses sin que hasta el momento haya claridad en cuanto a la resolución de este conflicto. Así es, y hace apenas unos días, trabajadores y trabajadoras de este sindicato se manifestaron justo frente a Palacio Nacional para pedir nuevamente la intervención del presidente de la República en el proceso de negociación, pues a pesar de que las propias autoridades en materia laboral le dan la razón al sindicato, pues las cosas parece que no se están moviendo como quisiéramos y son ya casi 2 años de huelga. Hay que mencionar también, Andrés, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es decir, la CNDH, se manifestó sobre este asunto, pero sorpresivamente lanzó una recomendación a la Secretaría del Trabajo en la que la Comisión de los Derechos Humanos señala que la huelga es ilegal. O sea, no se pone del lado de los trabajadores en huelga, sino que señala que para ellos la huelga es ilegal, cuando además, pues constitucionalmente la CNDH no tiene pues poder para hacer ese tipo de afirmaciones. Por supuesto, Alexia, la CNDH no tiene ninguna capacidad legal y mucho menos moral para determinar si una huelga es legal o no. Pero de esto vamos a platicar justamente con el doctor Alfonso Bouzas. Él es investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, es experto en temas de derecho laboral y también va a estar aquí en este espacio nuevamente la dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, la colega periodista Adriana Urrea, y hay que volverlo a comentar, Alexia Cervantes, porque este espacio, lo reiteramos, está abierto para que la Dirección General de la Agencia Mexicana de Noticias o la Agencia de Noticias del Estado Mexicano que encabeza San Juana Martínez venga a dar su posición, como lo hemos hecho desde el año pasado, abriendo los micrófonos de Periodismo Hoy, de Radio Educación, para que la Dirección General de la agencia pues venga a dar su postura, cosa que no ha querido hacer. Pero antes de comenzar, ¿qué te parece, Alexia, si arrancamos con el pie derecho con las primeras recomendaciones de este año en nuestra sección de Periotips? Periotips. Noticias y recomendaciones de la agenda periodística de hoy. Comenzamos con nuestras recomendaciones. La Fundación Gabo invita al Fondo para Investigaciones y Nuevas Narrativas sobre Drogas. Se entregarán un máximo de 18 becas de hasta $6,000 cada una a periodistas de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Paraguay y Perú,
La convocatoria cubre las categorías de periodismo de investigación, periodismo local, periodismo innovador y periodismo colaborativo, y las propuestas pueden plantear productos de texto, video, periodismo sonoro, fotografía o multimedia, así como propuestas que busquen desarrollar formatos periodísticos no tradicionales como la sátira periodística, el scrolling, la novela gráfica, entre otros. Se tiene hasta el día 12 de enero para inscribirse a través de la página www.fundaciongabo.org. Para más información puedes enviar un correo a jarrieta@fundaciongabo.org. Carlos de Negri era el líder de opinión más influyente de México en el siglo XX. Tenía una red de contactos internacionales envidiada por todos los periodistas. Industrializó el chayote cuando esa palabra todavía no se usaba en la jerga política. Era tan prepotente y déspota en el trato con las mujeres como en el periodismo. Lo que acaban de escuchar es un fragmento de la sinopsis del libro El vendedor de silencio, publicado por el escritor mexicano Enrique Serna, en el que, como ya hemos escuchado, habla sobre la vida del periodista Carlos de Negri, el cual cobraba más por lo que callaba que por lo que decía. Serna logró la reconstrucción de una época en la que el poder sobornaba a los periodistas, creando a su vez una radiografía del machismo mexicano. Y como dice el autor, narrar la vida de Negri significa narrar el proceso degenerativo que llegó al poder con violencia y formó un monolito llamado PRI. El vendedor de silencio, escrito por Enrique Serna, lo pueden conseguir en las principales librerías del país. El periodista y escritor Juan Villoro, reconocido por sus múltiples novelas, cuentos, ensayos y crónicas, escribió el libro Safari Accidental, en el que recopila crónicas del mismo autor. Las crónicas van desde una vista a Mick Jagger, seguir a una caravana zapatista a la Ciudad de México, hasta un viaje por Disney World. Villoro, en las primeras páginas del libro, hace una introducción a lo que es la crónica y cómo es que el periodismo y la literatura se unen para crear historias que van más allá de la ficción, o en sus palabras, de la novela se extrae la condición subjetiva, del reportaje los datos inmodificables. El libro Safari Accidental, escrito por Juan Villoro, puedes adquirirlo en las librerías principales del país. Gracias por su atención a esta Noti Agenda, Periotips. Pues ahí está, comuníquense con nosotros. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy y en Twitter como @hoyperiodismo, y ustedes también pueden enviarnos recomendaciones justamente para esta sección, para Periotips. En nuestras redes sociales vamos a recibir con mucho gusto todos sus mensajes. ¿Y qué te parece, Alexia, si le damos lectura a los mensajes que estuvimos recibiendo en estas pasadas semanas que estuvimos, entre comillas, y pongo reiteradamente las comillas, de descanso, porque ya sabes que no descansamos, pero sí suspendimos un poquito nuestras grabaciones del programa? Y tenemos aquí algunos mensajes. Desde Facebook nos escribió nuestro queridísimo colega Rogelio Hernández López. Dice: oigan ustedes, conductores y productores de Periodismo Hoy, ¿qué se toman? Si gustan, lo posponemos para cuando entre 2022. Esto pues en relación a la cápsula que hicimos en Periodismo en Persona, precisamente en honor a Rogelio Hernández López. Bueno, pues hay que echarle una llamadita a Rogelio Hernández porque ya arrancó el 2022, así que pues bueno, ahí está también Carlos Ferreira, comenta Rogelio Hernández. Don Rogelio es un gran reportero, investigador, sagaz, acuicioso, sin duda un ejemplo invaluable para los compañeros de la redacción, pero se me ocurre que el máximo aprovechamiento de tus capacidades, este es un mensaje que dirige a él, y de tus características, tus dotes naturales como periodista sería orientando, guiando a cada reportero en cada seguimiento de su información, dando profundidad a sus trabajos, y me refiero a auxiliando a cada uno cada día en opinión. Es opinión muy fundamentada porque no hay muchos iguales a ti. Es un mensaje que envía a Rogelio Hernández López y bueno, pues es un trabajo que de alguna manera ya hace este periodista, este gran periodista. Y que hay que comentarlo, Carlos Ferreira, que además también es un gran reportero, pues se refiere a la cápsula que, insisto, le dedicamos a Rogelio Hernández en Periodismo en Persona, si mal no recuerdo fue en el último programa del año anterior, 2021, y que bueno, como bien lo dices,
Si algo sabe hacer muy bien Rogelio Hernández es estar pateando el trasero de cuanto reportero se le pone ahí enfrente, precisamente para que le dé un buen seguimiento a cada nota que está publicando o que está trabajando. Bueno, tenemos también otros comentarios del programa especial de Periodistas del Pasado que transmitimos el 28 de diciembre de 2021. Nos escribió Felipe García Márquez, dice: gracias por su programación de Radio Educación, saludos desde Naucalpan, en el Estado de México. Tenemos también un par de mensajitos de Juan Ernesto Guerrero Mancera, que siempre envía saludos al equipo de Periodismo Hoy, al equipo en general de Radio Educación y a la audiencia que escucha este programa. Dice: lo mejor para este 2022, feliz y larga vida al personal de la radiodifusora. Y también nos comenta que pues para él fueron magníficas referencias del periodismo las que incluimos en estos programas especiales, en los que hablamos de doña Concepción Villafuerte, por ejemplo, de José Gutiérrez Vivó, de Ana Lilia Pérez, por mencionar algunos. Ya están estos podcasts disponibles en nuestras redes sociales y en el micrositio en www.medioradio.edu.mx por si les quieren dar por ahí una escuchada. Así es, y del programa especial que transmitimos apenas el pasado martes 4 de enero, que fue el de las aportaciones de grandes periodistas y que es el que hace referencia nuestro querido amigo Juan Ernesto Guerrero Mancera, también nos escribió Guadalupe Pacheco Pinacho, dice: buenas tardes, muy buen programa, saludos a Santo Tomás, Tamazulapan. Y bueno, tenemos un mensaje también del Centro Integral de Prevención y Rehabilitación del Adulto Mayor, Asociación Civil. Dice: muchas felicidades por el Día del Periodista. Atentamente, esta Asociación Civil desde Monterrey. Y hay que agradecerles muchísimo esta felicitación, pero déjenme hacerles una precisión que es fundamental. El 4 de enero no se conmemora ningún Día Nacional del Periodista. Esta fue una invención del expresidente Enrique Peña Nieto, pero la verdad es que no hay ningún documento, ninguna evidencia, ningún decreto oficial que haya declarado el 4 de enero como día para reconocer el trabajo periodístico y que además tenga el consenso de periodistas. Entonces yo les agradezco mucho estos mensajes, pero sí es importante, Alexia, aclarar que el 4 de enero, como dice el clásico, el 4 de enero no existe, son los papás y no es ningún Día Nacional de Periodistas. Bueno, pues hecha esa aclaración y como siempre, de cualquier manera, agradeciendo mucho sus atenciones y los mensajes para este programa, vamos a continuar ahora con las primeras pistas de periodismo en persona del día de hoy. Se trata de un periodista que tenía formación académica como abogado, pues fue encarcelado varias veces por externar sus ideas liberales en tiempos de Porfirio Díaz, para situarnos en el panorama histórico, y de hecho en uno de estos episodios sucedió que desde balcones de un periódico que dirigía declaró la muerte de la Constitución de 1857 y por eso justamente se lo llevaron a la cárcel. Si ya saben de quién vamos a hablar en Periodismo en Persona, comuníquense de una vez a nuestras redes sociodigitales, mientras vamos a escuchar una primera parte de nuestra entrevista sobre la huelga en el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex a 22 meses de haber estallado. Bueno, Andrés, como lo anticipamos al inicio de este programa, integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, del Subnotimex, quienes pues están en huelga desde hace casi 2 años, realizaron un plantón frente a Palacio Nacional este pasado jueves 6 de enero para demandar al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues que se resuelva ya la situación laboral. Y para ello, Alexia, pues utilizaron una manta monumental. Esta manta la colocaron justo enfrente de las vallas que protegen la fachada de Palacio Nacional. Las y los trabajadores de la Agencia Mexicana de Noticias o la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, pues volvieron a manifestarse para demandar ya una solución a esta situación, a este conflicto laboral que ya está próximo a cumplir 2 años y que además, dicho sea de paso, apenas en estos días, Alexia, tú recordarás, trascendió una información de unos oficios que habría enviado la directora general de la agencia a San Juan Martínez, a diferentes autoridades del gobierno federal, para pedir su intervención en este conflicto, lo cual pues pone pues como que más espinitas en el camino, ¿no? No sé tú cómo veas esta situación. Pues para hablar justamente de todo esto, Andrés, también por ahí está lo que dijo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos respecto al tema, lo que ha dicho también la Junta de Conciliación y Arbitraje, y bueno, pues de todo esto
vamos a conversar hoy con el doctor Alfonso Bouzas. Él es investigador de la UNAM en temas laborales, y también con la propia dirigente del SUD Notimex, con la periodista Adriana Urrea. Así que, pues, bienvenidos, doctor, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Adriana Urrea, bienvenida nuevamente a este que sigue siendo el espacio de ustedes. Hola, me da mucho gusto saludarlos. Como siempre, Andrés, me da muchísimo gusto estar en espacios contigo. Ya sabes, y lo hemos platicado en otros momentos, de la larga historia que tenemos juntos, pero siempre es un placer poder platicar y más sobre este tema. Y Alexia, mucho gusto en saludarte de nuevo. Pues muchas gracias, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Y qué les parece si para comenzar podemos retomar el tema, recordarle también a nuestras audiencias el porqué del estallido de la huelga de las y los trabajadores del SUD Notimex hace ya más de 22 meses? ¿Cuáles fueron las cláusulas que se rompieron en este contrato colectivo? Porque entre el rollo mediático pudiera parecer que es algo en contra de la directora San Juana Martínez, que no la quieren, cuando en realidad el proceso va mucho más allá y hay cláusulas justamente de este contrato colectivo que se rompieron y un conflicto en sí con las y los trabajadores. No es un asunto de no me cae bien, ¿no? Claro, si me permiten, bueno, pues decirles que efectivamente este conflicto laboral inició por violaciones a nuestras condiciones de trabajo. Como tú bien dices, no se trata de un tema personal y mucho menos, como ha planteado la directora, de combate a la corrupción o de que seamos criminales, nada de eso. Simplemente que a nosotros, desde que llegó esta administración en 2019, se comenzaron a violentar desde la dirección nuestros derechos laborales, nuestras condiciones de trabajo, nuestro contrato colectivo de trabajo. Nosotros pues hicimos el recuento de cuántas cláusulas de nuestro contrato se habían violado y fueron más de 30. Derivado de estas violaciones, pues también hubo despidos injustificados que tuvieron que ver básicamente por llevar a cabo nuestra vida sindical, lo cual es completamente ilegal. Y bueno, pues ese fue uno de los motivos que nos llevó al estallamiento de huelga, junto a la falta de revisión contractual y salarial que debíamos hacer en ese momento y que la dirección nunca se prestó a llevar a cabo. Nosotros llevamos a cabo el proceso de conciliación, pero nunca realmente tuvimos una respuesta, en ese caso, de la parte patronal, de la dirección de Notimex. Y bueno, pues ante esta falta de acuerdo, de querer resolver, por un lado, la negociación del contrato, del incremento salarial, y por el otro, tampoco querer reconocer las violaciones, ni siquiera reconocer a la dirigencia sindical, a la organización que estaba representando a los trabajadores, pues por eso llevamos al estallamiento de huelga el 21 de febrero de 2019. Y bueno, pues que en este proceso, en estos más de 22 meses, ya nos perfilamos al mes 23, pues también han sido... hemos enfrentado las violaciones ya no solo a nuestras condiciones de trabajo, sino ahora al derecho de huelga, porque es una huelga legal, es una huelga reconocida por parte de las autoridades, y aún así la dirección se empeña en no querer reconocer esas resoluciones de las autoridades y sigue cometiendo ilegalidades en diferentes sentidos. Y lo que hemos dicho es que en lugar de realmente llegar a un diálogo y a una conciliación con los trabajadores para resolver el problema de fondo, que fue este tema de las violaciones a las condiciones de trabajo, lo que ha hecho es distraer la atención y criminalizar el movimiento. Por eso de ahí es que mantiene un tema de que todo lo que hizo fue porque éramos corruptos, porque éramos delincuentes. Se nos ha acusado de diferentes delitos al nivel tal que pues hemos llegado a tener denuncias, procesos penales abiertos, sobre todo en mi persona, por encabezar este movimiento que, de nuevo, como decía, estalló una huelga que es derivado de la huelga por defender nuestros derechos laborales. Así es, Adriana, creo que este tema del ámbito penal no podemos dejarlo de lado, pero déjame hacer una aclaración, porque aquí en este espacio, en Periodismo Hoy, en Radio Educación, hemos dejado la puerta abierta a la dirección general de la agencia, a la directora general de Notimex, San Juana Martínez, para que dé su postura desde la primera ocasión en que hablamos de este tema. Y bueno, pues seguimos esperando también pues la presencia, porque pues aquí lo hemos dicho, las historias tienen tantas versiones como personas hay en el universo, y también ha sido importante la postura de Notimex misma, que déjenme aclararlo, no ha llegado
a estos micrófonos de este programa, por lo menos de este programa en particular. Pero déjame preguntarte, Adriana, preguntarle, doctor José Alfonso, ¿cómo se encuentra la situación? Y me gustaría escuchar primero su opinión, doctor, como especialista en derecho laboral. ¿Cómo ve usted la situación actual del conflicto en Notimex para que después Adriana Urrea nos ponga en contexto qué es lo que está sucediendo en este momento en el movimiento sindical? Bueno, sí, con mucho gusto hablaré al respecto. Se trata de una huelga que legalmente fue estallada. Se inició su procedimiento el 5 de octubre del 2019. A la fecha han agotado absolutamente todas las instancias, primero las administrativas, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, después las judiciales, por diversos amparos que fueron promovidos, y todos han validado el que el movimiento de huelga es perfectamente legal. Incluso hay actuaciones penales, acusaciones paralelas que obviamente fueron presentados únicamente con la finalidad de inhibir, de atemorizar a los huelguistas. Y la etapa actual, el contexto actual se da por la resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una resolución que, valga decirlo, es lo más ingrato, lo más temerario que se pueda pensar respecto del papel de la Comisión de Derechos Humanos en derechos laborales. Curiosamente, el tema laboral fue el último en ser aceptado como tema de derechos humanos y hoy nos encontramos tristemente con la peor resolución esperable. Podemos hablar de las 200 y tantas páginas, pero bueno, nada más referiría una recomendación que la Comisión Nacional de Derechos Humanos está haciendo para que la Secretaría del Trabajo y el Centro de Conciliación y Arbitraje revoquen lo que ya está resuelto, lo que está validado por la ley y inicien un nuevo procedimiento tomando en cuenta todas aquellas cosas que en el transcurso de la resolución de la Comisión de Derechos Humanos son señaladas. Bueno, una resolución que atenta, yo no diría nada más contra el Notimex, sino que pone en cuestionamiento a todos los sindicatos en México. Permítame hacer un paréntesis, doctor. Entonces, lo que dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en estas recomendaciones es que la huelga es ilegal, ¿no? En resumidas cuentas, eso es lo que dice, lamentablemente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Así es. Y que se tiene que reponer todo el procedimiento tomando en cuenta al sindicato, que me permito llamarlo como sindicato blanco, Sinotimex, que se creó 10 días después de las acciones del Subnotimex y casi pide que se le dé vida como si hubiera estado presente en el escenario desde que los conflictos empezaron. Decía yo que es una resolución histórica que si llegara a los tribunales internacionales, a la Organización Internacional del Trabajo, al Tribunal de Libertad Sindical, nos pondría muy mal a México respecto de cómo se está entendiendo la libertad sindical y, más grave aún, qué son los derechos humanos laborales a juicio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, precedido por la señora Piedra, que es la que suscribe la resolución. Si me permiten, chicos, a mí me gustaría agregar algo a esto que menciona el doctor Bouzas. Justo es súper importante eso que acaba de comentar el doctor Bouzas, porque claramente esta resolución es un tema de conflicto, incluso de interés, digamos, de alguna manera. Primero porque más allá de que se trataba de un sindicato de nueva creación, con ese sindicato se amenazó a los trabajadores. Eso fue parte de lo que nos llevó también
al estallamiento de huelga en estas violaciones al contrato colectivo que establecíamos. Se amenazaba a los trabajadores de que si no se afiliaban, eran despedidos. Y hoy de estos compañeros que tenemos en huelga buscando su reinstalación, que además ya ganamos las resoluciones, fueron porque decidieron no aceptar estas condiciones de a dónde les pedía la dirección que pertenecieran como sindicato. Claramente estas fueron de las ofensivas que había en contra de los trabajadores, atentando no solo contra su libertad sindical, sino amenazándolos con el riesgo o con su fuente de trabajo, digamos. Pero esta no es solo una condición menor, porque además, si nosotros vinculamos estas cartas que mencionaba Andrés al principio, en cómo la directora hace además un uso del nombre del presidente para pedir favores o para actuar en contra de los trabajadores y del propio movimiento, pues también en esas cartas se evidencia cómo desde el inicio de huelga pidió la intervención de la comisión para atacar a los propios trabajadores. Ahí se hablaba de que nosotros habríamos secuestrado trabajadores, lo cual fue completamente falso, pero en esos términos pedía la intervención de la comisión cuando nosotros como trabajadores, incluso cuando la compañera embarazada fue desalojada de su edificio, que fue una de las grandes violaciones no solo al derecho laboral de la compañera, sino al derecho humano, estando embarazada, a meses de tener a su bebé, a las mujeres que la apoyaron también las agredió. Nosotros fuimos a la comisión a presentar una denuncia que nunca procedió. Cuando se estalló la huelga y se vino la pandemia, ya veíamos la indiferencia por parte de la dirección para no resolver el conflicto y nosotros veíamos un riesgo no solo por estar en los campamentos, sino un riesgo a nuestra salud de que nos iban a mantener durante la pandemia en los campamentos. Siempre lo hemos dicho, tenemos 4 campamentos que están literalmente en la calle y uno de ellos está fuera de un laboratorio médico en el que se vienen a hacer pruebas de COVID. Entonces el riesgo que tenemos a nuestra salud es mayor, digamos, y hemos pasado toda la huelga en medio de la pandemia en la calle. Nosotros pedimos a la comisión que hiciera una recomendación sobre esta situación porque, pues básicamente, la empresa estaba siendo omisa no solo con la huelga, sino con esta condición que enfrentábamos como personas y jamás se pronunció al respecto. Entonces, ahora, y en su momento, cuando nosotros hicimos esa petición, nos respondió que ella no podía, que la comisión no podía intervenir porque se trataba de un conflicto laboral. Y ahora, 1 año y medio después, sale con esta situación. Entonces es una completa incongruencia que primero a nosotros como huelguistas no nos quiso atender el caso porque decía que se trataba de un tema laboral y que ahora alegando este tema de que se habrían violado los derechos humanos de los trabajadores del sindicato patronal, que además cabe decir que como la dirección ha despedido gente en huelga, lo cual también es completamente ilegal, pues ese sindicato ya no tiene los agremiados que están alegando. Entonces, es un tema de incongruencia y que simplemente confirma este uso de las instituciones, uso indebido de las instituciones desde la dirección de Notimex, usando desde nuestro punto de vista el influyentismo del que siempre ha sido, del que ha tenido ese privilegio desde que llegó al poder, la directora San Juana Martínez, y que siempre ha ido en contra de los propios trabajadores. En unas semanas más, el conflicto laboral en la agencia de noticias del Estado mexicano, Notimex, estará cumpliendo 2 años. 2 años de una huelga que ha generado además daño emocional, daño laboral, daño económico a muchas personas, pero sobre todo le están negando el derecho a la sociedad a ser informada como debiera ser. Estamos platicando con Adriana Urrea, que es la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, y con el doctor José Alfonso Bouzas, especialista en Derecho Laboral, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a hacer una brevísima pausa. Estamos en Periodismo Hoy a través de Radio Educación. No se despegue. En un momento regresamos.
hacemos una rápida pausa para recordarles que estamos en redes sociales. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy y en Twitter como @hoyperiodismo, y tenemos más pistas para periodismo en persona del día de hoy, ¿no, Andrés? Así es, Alexia, recuerden que pueden enviarnos sus mensajes y comentarios y sugerencias en torno a nuestro programa y también las respuestas a la trivia, porque en Periodismo en Persona hoy vamos a platicar la historia de un periodista cuyo trabajo fue uno de los principales detonantes para la gestación de la Revolución Mexicana. Y es que este personaje fue el fundador, junto con uno de sus hermanos, del famosísimo periódico Regeneración, considerado el primer gran vocero del movimiento antirreeleccionista que inspiraría nada más y nada menos que a Francisco I. Madero. Si saben de quién vamos a platicar, comuníquense de inmediato, mientras seguimos platicando con el doctor Alfonso Bouzas, investigador de la UNAM, y con la dirigente del Sindicato de Trabajadores de Notimex, la colega periodista Adriana Urrea. Bueno, pues después de esta muy breve pausa, seguimos platicando el conflicto en Notimex, que está próximo a cumplir 2 años. Estamos platicando con el doctor José Alfonso Bouzas, especialista en Derecho Laboral, investigador por la UNAM, y con Adriana Urrea, periodista y secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex. Y estabas mencionando algo, Adriana, muy interesante sobre la manera en la que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha asumido una postura en torno a esto. Y bueno, pues la comisión o las comisiones de derechos humanos tienen la responsabilidad de investigar cualquier abuso que cometa una autoridad. En este caso, pues la Agencia Mexicana de Noticias es un ente público. Luego entonces su directora es una funcionaria pública que sí viola derechos humanos, y entonces sí tendría materia la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que tendríamos que tomar en consideración, doctor Bouzas, en este tema, viéndolo también como no solamente la violación a los derechos humanos, sino también la eventual violación a los derechos laborales del personal que está en este sindicato en huelga? Bueno, mira, yo arrancaría incluso de tomar como punto de partida las cartas a las que hace referencia la dirigente del sindicato, y son documentos suscritos por la señora San Juana, en donde verdaderamente evidencia una serie de maniobras tendientes a obtener los objetivos que se persigue por parte de ella, incluso muy al estilo priista, gobiernos, digamos, con la estabilidad que durante muchos años vivimos con el PRI. En sus documentos la señora San Juana hace referencia a que está hablando a nombre o por instrucciones de la presidencia. Esto es muy grave. Ahí están los oficios, los 4 dirigidos a una serie de 3 a funcionarios del poder público y 1 a la maestra Rosario Ibarra de Piedra. Los 4 tienen este tono en común: un abuso de poder, una maniobra que se evidencia por estos documentos que hizo público Julio Astillero. La señora San Juana es claro que es una persona conflictiva. ¿A cuántos funcionarios más habrá embarcado en este que es, en mi opinión, estrictamente mi opinión, su proyecto de sanear Notimex? Y digo que es su proyecto partiendo de ciertos presupuestos. Al igual que Notimex, todos los organismos de Estado se vieron permeados durante los gobiernos anteriores por una coparticipación de los funcionarios de la mano de los líderes sindicales para beneficios personales. Y esto, bueno, no quiero mencionar otros porque no quiero traer a referencia sindicatos, pues a los que también habría que revisar su historia e incluso su presente. Pero bueno, en este caso particular, al inicio del gobierno de Andrés Manuel, el que era el secretario general se exilia, se desaparece y deja de responder por las serie de implicaciones penales que pudieran haberse
tejido en la vida anterior de la agencia Notimex. Hablar de una persona no es hablar de una organización. Y bueno, la señora San Juana hace responsable a la organización prácticamente de la historia de sus autores participantes. Y ahí creo yo que pues nos coloca en una situación difícil. Como tú lo dices, la señora San Juana, para todos los efectos, es patrón y tiene que cumplir con las obligaciones laborales, y es inaudito que siga supuestamente laborando en domicilios alternos, inaudito que pidiera domicilios alternos al gobierno federal, e incluso inaudito que se le hayan proporcionado, prácticamente haciendo letra muerta el derecho de huelga. Para infortunio, nosotros no tenemos lo que en otros países se llama arbitraje obligatorio, y una huelga se puede prolongar per se. Tenemos en la historia muchos ejemplos que ha sido así, y esta señora San Juana pues está caminando en este sentido, que la huelga se prolongue sin considerar incluso los costos. Yo diría que a partir de que la huelga se estalló, la señora ha dedicado el presupuesto para enfrentar la huelga. No hay absolutamente ningún trabajo noticioso, informativo, de agencia de información estatal, oficial, que garantice este tiempo de existencia, que avale el para qué existe Notimex, y con un presupuesto como el que tiene, y que este año se incrementará en un 10%, bueno, esto me habla de que la señora tiene capital para seguir en este absurdo juego, en deterioro del gobierno de la Cuarta Transformación, en deterioro, por supuesto, de la persona del presidente, que bueno, hasta donde yo tengo conocimiento, no ha dicho estos actos, o por estos actos respondo yo, en contra incluso del colectivo social que está involucrado en un proyecto de transformación laboral, proyecto que viene instrumentándose con muchas dificultades, pero con aciertos estupendos, y que es a largo plazo, pero con este frijol en el arroz. Definitivamente. Un hecho inaudito que viene a marcar un tinte desagradable. Pues vamos a pedirle al equipo de producción a ver si puede compartir en redes sociales estas cartas que en efecto publicó Julio Hernández López, mejor conocido como Julio Astillero. Estas cartas, por ahí hay una también que dirigió a Armando Casas, quien es el director de Canal 22, para pedirle pues apoyo mediático respecto a este tema. Así que me parece importante que pues sí, que las revisemos, que las traigamos a cuento, como bien lo menciona el doctor y Adriana, y bueno, pues espero que las podamos compartir para que todos las podamos ver ahí en las redes sociales de Periodismo Hoy. Pero Adriana, rápidamente, se nos está terminando el tiempo, pero no quisiera que termináramos esta charla sin que nos comentaras desde el campamento, porque hay que decirle a las audiencias que en estos momentos estás en uno de los campamentos del sindicato del Subnotimex. ¿Qué pasó el pasado 6 de enero con esta manifestación que hicieron frente a Palacio Nacional? ¿Hubo alguna respuesta? ¿Qué nos dices? Pues no, desafortunadamente no tuvimos ninguna respuesta, y eso ha sido muy lamentable porque esa ha sido la actitud de las autoridades desde julio del año pasado. Recordemos que a nosotros nos hizo una propuesta la Presidencia de la República a través de su vocero, en el que básicamente se nos dio un ultimátum, en el que nos dijeron: resolvemos la huelga, el conflicto laboral de forma inmediata, se reconocen los derechos de los trabajadores, a cambio de que tú, o sea, yo, como secretaria general del sindicato, no podía regresar a la agencia. ¿Por qué? Porque es una de las principales demandas de la directora, que yo no pueda ejercer mi derecho a ser reinstalada ni representar a mis compañeros. En ese momento los trabajadores, la propuesta fue esa, o de no aceptar,
se liquidaría la empresa. Ese fue, digamos, el ultimátum que nos dieron. En ese momento, los trabajadores en huelga decidieron pues defender su decisión sobre quién los representaba. Dijeron que sí, estaban en disposición de resolver el conflicto en los términos en los que se planteaba de reconocer los derechos de los trabajadores, pero también que se respetara la libertad sindical y la libertad sobre la representación sindical. Y después de eso, pues lo que pasó es que el gobierno federal, después de haber tenido mesas con secretarios de Estado, que en su momento fue Olga Sánchez Cordero como titular de Gobernación, con Luisa María Alcalde en la Secretaría del Trabajo y con el propio vocero de la Presidencia, después de eso nos cerraron todo el diálogo, incluso en la Secretaría de Relaciones Exteriores como parte de la Junta de Gobierno, nos cancelaron las reuniones que teníamos y de ahí se vino la persecución judicial en mi contra. En este tema de que me abrieron las carpetas en que me estuvieron citando a la Fiscalía bajo el delito que finalmente supimos que se me acusaba de ejercicio ilícito del servicio público. En su momento el vocero dijo que lo que estaba frenando el tema de la huelga eran las denuncias judiciales que había sobre los representantes sindicales, específicamente sobre mí, porque no hay ningún otro proceso. Y bueno, afortunadamente en diciembre pasado, ya ante el juez determinó, el juez Alejandro Villar, determinó que no había ninguna prueba ni ningún indicio de que yo hubiera cometido ningún delito y por tanto, pues bueno, esta nueva acusación y eso que se supone había frenado la atención del conflicto por parte del gobierno, pues se elimina y digamos, ya no debería de haber obstáculo para que podamos retener la negociación, el diálogo y encontrar una solución, pero hasta ahora no hemos encontrado ese camino. Hemos acercado a la Secretaría de Gobernación en donde tampoco se muestra esta disposición, simplemente nos han dado largas, la presidencia no ha vuelto a tener comunicación con nosotros y el punto es que nosotros hemos siempre mostrado la disposición para resolver el conflicto en el mejor de los términos, siempre buscando también que se respeten los derechos de los trabajadores, pero desafortunadamente hoy no encontramos una contraparte que realmente nos abra la puerta para poder dialogar y resolver. Eso es lo más lamentable ahora, que a pesar de que el presidente ha dado en diferentes momentos instrucciones precisas y expresas a diferentes funcionarios para resolver de forma definitiva el conflicto, hoy el conflicto sigue vivo y sigue así porque no los funcionarios a quienes les ha dado la instrucción no quieren resolver. Parecía que en su momento dijimos, bueno, nos hicieron esa propuesta y dijeron, si no es a la buena, pues es a la mala y por eso se vino toda esta persecución judicial, lo cual también hubiera sido muy lamentable de haber procedido porque no se trata de mí como persona, como trabajadora, sino estamos hablando de una representación sindical sobre la que se está atentando y esto hubiera sentado un muy mal precedente para toda la clase trabajadora de este país. Afortunadamente libramos esta batalla, pero bueno, pues hoy estamos esperando a que el gobierno nuevamente nos abra la puerta para poder restablecer el diálogo y llegar finalmente a una solución de este conflicto. Adriana, rápidamente, en 30 segundos, ¿qué sigue para el movimiento en los próximos días? Doctor Bouzas, en 30 segundos igual, por razones de tiempo, que ustedes saben, la radio es ingrata, ¿qué es lo que seguiría desde el punto de vista del derecho laboral? Adriana, por favor. Pues mira, nosotros vamos a llevar a cabo una serie de acciones justo con miras a los 2 años de huelga, porque sin duda este movimiento está sentando un precedente importante en la historia laboral de este país. Entonces vamos a llevar a cabo diversas acciones. Estamos esperando también una resolución que nos daría mucha certeza jurídica, que es la resolución sobre la demanda de imputabilidad, que nos daría justamente, nos diría quién tuvo la razón, digamos, en este tema del conflicto y cómo se tendría que resolver, lo cual nos daría herramientas jurídicas para poder continuar avanzando en esta defensa de derechos. Y bueno, pues estaremos ya nosotros también informándoles de todas esas acciones que vamos a tomar, tanto en el ámbito nacional como internacional, porque estos 2 años de huelga no pueden pasar desapercibidos. Bueno, con la misma celeridad diría yo que hay pasos que se tienen que dar, que técnica jurídica y política y de gobierno debemos esperar. De inmediato, un pronunciamiento de la Secretaría del Trabajo, del Centro de Conciliación y Arbitraje, respecto de si acata o rechaza las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y en todo caso, en el caso de rechazarlos, bueno, pues el Congreso de la Unión sería la autoridad que tendría que intervenir. Ese es, digamos, el fáctico que podemos ver. El mediato, el
que esperable es inevitablemente que se modifique el aparato de dirección de Notimex de manera tal que nuevas autoridades sanas de pensamiento hagan lo que se debe hacer para concluir con un estallido de huelga, conciliar, acordar las modificaciones en una mesa de negociación que hasta ahorita no se ha llevado. Pues vamos a estar muy al pendiente, doctor Alfonso Bouzas. Muchísimas gracias por estos minutos para las audiencias de Radio Educación. Lo mismo, Adriana Urrea. Y bueno, pues como ya lo dijo Andrés, desde este espacio hemos dejado abiertos los micrófonos por si la directiva de Notimex se quiere pronunciar respecto a este tema y no hemos obtenido ninguna respuesta. Ahí está el espacio, el micrófono se queda abierto y muchísimas gracias por compartirnos toda esta información de este tema que a 2 años sigue sin resolverse. Un abrazo y seguimos en comunicación. Igualmente, muchas gracias y felicidades a todos. Muchas gracias, un placer estar con ustedes siempre. Recuerden que si quieren volver a escuchar este programa, lo pueden descargar desde el podcast en la página de Radio Educación www.medioradio.edu.mx y recordarles la invitación abierta a la Dirección General de Notimex para que tenga un espacio aquí para dar su postura sobre la situación que vive la agencia. Pues ahí está y vamos ahora rápidamente con nuestra sección de periodismo en persona, una sección que prepara Andrés Solís y que está dedicada hoy a un personaje esencial en la historia de México, del cual conmemoramos este año justamente el primer centenario de su fallecimiento. Escuchen bien, ¿de quién se trata? Periodismo en persona. Hoy dedicado a Ricardo Flores Magón. En el mundo hay pocos periodistas que se convierten en parteaguas de la historia de su propia nación, y un ejemplo de ellos fue un prominente intelectual y luchador mexicano que aún hoy es un referente importante de las ideas revolucionarias en contra de la reelección. En este año que se celebra el primer centenario de su fallecimiento, en México sí podemos hablar de un antes y un después de la presencia de Ricardo Flores Magón. Cipriano Ricardo Jerónimo Flores Magón nació en San Antonio, en Oxochitlán, Oaxaca, en una fecha particularmente conmemorativa, pues fue un 16 de septiembre del año de 1873, la fecha en que nuestro país celebra el inicio de la Guerra de Independencia. Además de haber llegado al mundo en una fecha muy nacional, Ricardo nació en el seno de una familia liberal y muy vinculada a las ideas juaristas de la República Democrática e Igualitaria. El padre de Ricardo fue Teodoro Flores, quien se sumó al ejército mexicano durante la invasión estadounidense en 1846 y se mantuvo en la milicia para luchar al lado de Benito Juárez en la Guerra de Reforma. La madre, Margarita Magón, fue una mujer que se educó en el liberalismo y fue una gran influencia para Ricardo y sus hermanos ante las prolongadas ausencias de su padre. Ricardo vivió sus primeros años entre indígenas mazatecos de su natal Oaxaca y cuando tuvo oportunidad emigró a la Ciudad de México para estudiar en la Escuela Nacional Preparatoria y posteriormente inició sus estudios de Derecho en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Era notorio que tendría futuro como abogado, pero sus ideales fueron más poderosos y en 1892 se sumó a los primeros disturbios estudiantiles que se vivieron en México como consecuencia de la tercera reelección del presidente Porfirio Díaz Mori. Estos sucesos cambiaron el rumbo de su vida en forma definitiva, y aunque a finales del siglo XIX regresó a Oaxaca para trabajar como contador y vendedor para sobrevivir, fue en esos años en que comenzó a hacer periodismo. Justo en el año de 1900, Ricardo regresó a la capital del país para fundar junto con su hermano mayor, Jesús, el icónico periódico Regeneración,
considerado el primer gran vocero del movimiento antirreeleccionista que inspiraría a Francisco I. Madero y a la postre a todo el movimiento revolucionario. Desde el nacimiento de Regeneración, los hermanos Flores Magón mostraron una línea crítica contra el gobierno de Porfirio Díaz, quien de inmediato ordenó reprimir al periódico y suspender su edición. Esta reacción del gobierno porfirista llevó a Ricardo a pisar la cárcel, pero eso no impidió que mantuviera su periodismo crítico y al salir de prisión rentó el cabezal e instalaciones de otro periódico crítico junto al gobierno de Díaz, El Hijo del Aguizote. Desde los balcones del periódico, Ricardo con su otro hermano Enrique realizaron nuevas protestas declarando la muerte de la Constitución de 1857, lo que los llevó nuevamente a la cárcel. Libre nuevamente, Ricardo Flores Magón no solo se mantuvo firme en su periodismo contestatario, fue más allá al fundar con sus hermanos el Partido Liberal Mexicano, que dio cabida a las personalidades que a la postre influyeron en la primera gran revolución social del siglo XIX. Ricardo Flores Magón murió en prisión el 21 de noviembre de 1922 bajo extrañas circunstancias, pues aunque el parte policíaco asegura que fue por enfermedad, el personal médico acreditaba lo contrario. Sin embargo, el político y periodista nunca claudicó a sus ideales anarquistas y es hoy también un importante ejemplo del periodismo combativo que no teme a las represalias del poder. Pues se nos terminó el tiempo, Andrés. Rápidamente llegamos al fin de este programa y no nos queda más que despedirnos y agradecerles a todas las personas que nos sintonizaron en las distintas frecuencias de Radio Educación. El tiempo se fue tan rápido como el año 2021, Alexia Cervantes, pero lo escuchamos el próximo martes. Como siempre, Andrés Solís, un gusto y hasta la próxima. Periodismo hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para usted en el Servicio Social Saraí Pérez y Daniel Hernández, en la edición digital Alejandro Ramírez, la musicalización de Óscar Solís, Edith Rojas en la asistencia de producción, en la conducción Alexia Cervantes y Andrés Solís, en una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.